En este momento vamos a recordar algunas de las cosas que pueden resultar esencial conocer ahora en la oportunidad del 60 aniversario del Departamento de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria. Vamos a hacer referencia de algunos aspectos muy importantes que determinaron o que fueron la base esencial para que el Departamento de Aves, desde sus inicios, tuviese una buena presentación y un buen desempeño, tanto para la facultad en el área de aves, como incluso para los usuarios avicultores que descansaban en la solución de sus problemas en el Departamento de Aves, en los servicios de diagnóstico e investigación. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hacen un acuerdo con una fundación americana que todos conocimos y que era conocida mundialmente, la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller vino a México bajo un acuerdo del Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el sentido de que ellos vendrían a apoyar el desarrollo del sector primario de México. Viene un técnico de Estados Unidos, viene un técnico de la fundación, cuyo nombre es John A. Pino, que se encargó en su estancia en México del Departamento del Desarrollo Avícola en México y empezó a incorporar personal agronómico, sí, pero también veterinario. Empezamos a trabajar en el campo experimental del Horno en Chapingo, situado en Texcoco. Hay instalaciones que nos sirvieron de laboratorio de diagnóstico y otras casetas de cría magníficamente establecidas allí, en la que se hacían experimentos de crianza de aves y experimentos de eficiencias nutricionales. Y fue entonces cuando vino por parte de la Fundación Rockefeller el doctor Donald E. Davis, de quien tengo yo un recuerdo muy agradable y sobre todo en quien reconozco que su labor fue una labor, yo diría, muy responsable. Entonces, con el doctor Davis empezamos a trabajar en las instalaciones que ya habían sido construidas en el campo experimental del Horno en Chapingo. Y de allí incluso recuerdo que tuvimos un evento muy importante hacia 1958 con el Congreso Mundial de Avicultura, en donde el doctor Davis, asesor de la Oficina de Estudios Especiales, presentó un trabajo muy bonito sobre citacosis. Y fue así como me parece que en julio se decide, por relaciones creadas por el jefe de la Fundación Rockefeller, en este caso el doctor Pino, y el rector de la universidad, consigue la anuencia de la universidad a través de la Facultad de Medicina Veterinaria, de que aquellas instalaciones dedicadas al diagnóstico e investigación de las enfermedades de aves que estaba en Chapingo se trasladara a la Facultad de Medicina Veterinaria. Nos trasladamos de Chapingo y trasladamos todo el equipo a un pequeño local que estaba prácticamente en el sótano de la antigua, de la escuela nuestra en Ciudad Universitaria, pero que ahora es un edificio que está en poder o en uso de la Facultad de Ciencias Químicas. Con eso entonces, de 1957 a 58 y a 59, yo estuve trabajando siendo el responsable de la iniciativa que la Fundación Rockefeller quería desplegar en la universidad para
cumplir con su propósito y su objetivo de ayudar a los países en desarrollo a que mediante la ciencia y tecnología promovida en estos países se desarrollaran con el apoyo esencial que deberían de tener, en este caso en medicina veterinaria, el desarrollo de aves y como respaldo técnico a la solución de los problemas que en materia de patología y de enfermedades infecciosas podrían frenar este desarrollo. En 1959, en septiembre, yo tengo que dejar esa responsabilidad para irme becado por la Fundación Rockefeller a los Estados Unidos, a la Universidad de Michigan, a la cual me recomendó el doctor Davis. Allí entonces vino una reorganización académica con alguien que fue el nuevo director, el doctor Ramírez Valenzuela. Y para entonces yo incursioné en otras materias. Cuando vino el cambio de ubicación a los nuevos terrenos que el doctor Cirol para ese entonces había aceptado hacer un cambio del edificio que actualmente, que en esa época ocupaba la medicina veterinaria, la carrera de medicina veterinaria, dejárselos a ciencias químicas y pasarnos a las nuevas construcciones que en el nuevo terreno gestionado por el doctor Cirol se había cedido para el desarrollo de medicina veterinaria. En ese cambio entonces ya se decidió que prácticamente me alejaba a mí de la responsabilidad de estar en aves al frente del laboratorio de microbiología experimental y del de diagnóstico en el que participaron muchas otras personas que se habían incorporado, como el doctor Rivera, después vino el doctor Estudillo y después muchos otros, y con mucho gusto les digo a todos los compañeros médicos veterinarios dedicados a las aves y a aquellos que trabajan en el departamento de aves, que me da mucho gusto que estén celebrando 60 años de un trabajo importante y exitoso. Siempre nos apoyó como compañeros, sin importar qué profesión tuviéramos, fuéramos químicos, agrónomos, profesores, veterinarios. Él siempre fue una persona de gran calidad moral y le aprendimos mucho. Una cosa que se le debe reconocer es que probablemente ha sido el mejor de todos para hacer diagnósticos de campo, y entre sus grandes logros fue el haber diagnosticado en campo en México por primera vez la enfermedad de Gumboro y la laringotraceitis aviar. Creo que es importante que en general la industria, los médicos, pues conozcan la parte de su vida y las situaciones que a usted le tocaron vivir en la industria avícola, esa oportunidad que usted tuvo y que es poco conocido. Entonces, sé que usted nació un 13 de septiembre de 1932 en la colonia industrial, doctor. Bien. Yo recuerdo que me comentaba que en el horno en Chapingo fundan un laboratorio de diagnóstico. Era un laboratorio que tenían a su cargo los ingenieros agrónomos en esa época. Y bueno, pues ese laboratorio de Chapingo inicia a instancias de quién, de la Fundación Rockefeller, doctor, ¿o cómo inicia ese laboratorio? Bueno, estaba patrocinado el laboratorio por la Fundación Rockefeller. Ya para eso, pues yo ya había usted terminado su carrera. Mi carrera. ¿Y cómo entra usted a la Fundación Rockefeller? ¿Ahí lo invitan a participar o cómo llega usted? No, estuvo un curso que dio el doctor John Aquino a personas relacionadas con el medio. Y yo asistí a ese curso. Después hubo un examen para saber cómo habíamos aprovechado el curso.
las gentes que sabían de eso. Así es que el doctor Davis llega a México y por parte de la Fundación Rockefeller y estaba en el horno, en el Chapingo, el laboratorio. Entonces el doctor Davis pues ve gente que tiene proyección y había una persona que ya tenía un posgrado y es el doctor Moreno Chan y lo contrata para que trabaje con él ahí en el laboratorio. Y este laboratorio creo que dura allí un par de años en Chapingo, doctor. Después ya lo pasan a CEU. ¿Era escuela de medicina veterinaria o ya era escuela de medicina veterinaria? Pero vienen una serie de personalidades en esa época a reforzar tanto la capacitación y la enseñanza, como gente que también viene a aprender. ¿Usted recuerda nombres de esas personas que vinieron, doctor? Sí, yo las nombro. Pues yo puedo nombrar algunas de las que alguna vez hemos platicado y me ha compartido. Está, por ejemplo, el doctor Pepe Levin, ¿verdad? Está... que nos dio un apoyo increíble para que el laboratorio creciera en sus funciones. Así es, ¿verdad? Me mencionaba de que incluso esta persona tenía una gran visión y pues le dio proyección a ese laboratorio y tomó a los profesionistas del momento para que se siguieran capacitando y para que esas personas en un momento dado pues pudieran aspirar a ir a perfeccionarse haciendo un posgrado. Pues mire, todo esto es muy interesante y yo creo que tiene un gran valor histórico y demuestra que la industria avícola es una industria muy dinámica que ha seguido evolucionando y que sigue cambiando y que sigue avanzando, y que usted es uno de los pilares y una de las personalidades pues que le tocó abrir camino, abrir brecha y capacitar a una gran cantidad de técnicos para que la industria que venía creciendo y desarrollándose tuviera la gente capacitada que pudiera ir al campo a resolver problemas. Yo pertenezco a la generación 1961-1965 de la, en aquel entonces, Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicada en lo que ahora es el anexo de Química, de la Facultad de Química. El rector de la UNAM fue el doctor Ignacio Chávez Sánchez, y de directores de la facultad el doctor Manuel Ramírez Valenzuela y don Pablo Ciro Reyes. Éramos, en mi generación empezaba ya a haber una gran demanda por la carrera, y entonces pues rebasamos el número de 300 estudiantes durante un par de años, 300 estudiantes de primer ingreso. Una época en la que mucha gente iba desertando y otro tanto que jamás se recibía. Era una época en la que a mucha gente no le interesaba recibirse, sino que terminando la carrera inmediatamente se iban a trabajar. Había una gran demanda de médicos veterinarios zootecnistas. Estos signos de crecimiento iban acordes a la gran necesidad que se tenía de técnicos altamente capacitados. Y en el caso de la avicultura y de la porcicultura, la demanda era mucho mayor. Yo tuve la fortuna de entrar, mis primeros 3 años de la carrera fueron un tanto... no pasarán a la historia. Sin embargo, a partir del 4º año de la carrera, me toca ver un letrero en donde decía que se requerían estudiantes para un puesto de laboratorista en el departamento de patología. Y afortunadamente yo fui seleccionado, y esto considero yo que fue el gran cambio que sufrió mi vida en el aspecto profesional y posiblemente hasta en el aspecto familiar. Tuve la fortuna en ese entonces que
todo el mundo le hacía el feo a la lectura de laminillas de casos que procedían del laboratorio de patología avícola, y esto hizo que alguien tomara esa función. Yo la tomé y esto fue para mí la llave que me permitió estar en patología y al mismo tiempo entrar al laboratorio de patología avícola, que ya tenía su lista de espera de estudiantes y de profesionales. Entonces, esto me hace que yo en las tardes dedique buena parte del tiempo en el laboratorio de patología avícola, y con el tiempo se viene otro gran evento que consistió en la aprobación por parte de la FAO del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Personal Académico en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Este programa estaba a cargo del doctor Sidney Jennings y de otros colaboradores, y él, junto con el doctor Cyril, que era director en ese entonces, el doctor Sarvide, la doctora Schunemann, el doctor Ramírez Valenzuela y el doctor Bechtold, se pusieron a trabajar muy fuerte con miras a transformar en un corto plazo la escuela en facultad. Yo regreso y soy el primer profesor de tiempo completo adscrito al laboratorio de patología avícola. Benjamín Lucio llega 2 meses después, y ya con eso se forma la base de lo que iba a ser el programa de posgrado que pudiera hacer posible la transformación de escuela en facultad. El eje del programa de especialidad eran visitas de campo con el doctor Alejandro Cuadra Germán, y después clases a nivel de laboratorio en áreas de patología, virología, inmunología, parasitología, manejo, nutrición y medicina preventiva. En ese momento también llegamos a tener un nivel de excelencia en lo que se refiere al diagnóstico en enfermedades avícolas. Tuvimos el primer egresado en el programa de especialidad a través del sistema de universidad abierto con el doctor José Antonio Quintana López. Tuvimos en Reinaldo Moreno Díaz el primer egresado maestro en ciencias de ahí del departamento. Tuvimos los primeros 2 doctorados en ciencias, 2 alumnos brasileños, Carlos Tadeu Pipizal y Ari Bernardes da Silva, y aquello era una actividad, repito, frenética para poder cumplir con todas las funciones que teníamos en ese momento. El programa no podía salir adelante si no se generaban mayores recursos humanos. Entonces empezamos a mandar a los muchachos a hacer programas de maestría y de doctorado. El doctor Ángel Mosqueda Taylor fue de los primeros, se fue a la Universidad de California, en Davis. Carlos López Coello también fue a la Universidad de Davis. José Antonio Quintana hizo una especialidad en manejo en España. El departamento de aves se forma como núcleo para generar material de enseñanza, material de investigación a nivel de licenciatura y posgrado. Cuando yo terminé la carrera,
me fui a trabajar en la erradicación de la fiebre aftosa 4 años. Al terminar, logré una beca para irme a estudiar a los Estados Unidos avicultura. Estudié en los Estados Unidos 1 año avicultura y me vine a México siendo el primer especialista en aves en México. Una de las condiciones de la beca era que regresando yo diera clases sobre lo que yo había aprendido allá. Entonces entré a dar clases a la escuela de veterinaria, en aquel entonces ubicada en San Jacinto. Ahí di clases de avicultura porque ya se formó la clase específica de avicultura. En aquel entonces se importaba huevo de los Estados Unidos porque no había producción avícola en México suficiente para alimentar la población que iba creciendo mucho, población de humanos, iba creciendo mucho en México. Entonces el gobierno tuvo interés en aumentar la producción avícola y el gobierno se dedicó a impulsar la avicultura. Formó la Dirección de Avicultura y me nombró director de avicultura. Ahí empezamos a trabajar para impulsar la avicultura. Y en la escuela de veterinaria yo di 2 o 3 años clases en San Jacinto y luego se cambió la escuela aquí a la ciudad universitaria y empecé a dar y seguí dando clases de avicultura. Cuando el doctor Cyril tomó la dirección, tuvo la idea muy importante de cambiar la escuela a facultad. Entonces preguntó qué se necesitaba hacer para que la escuela se convirtiera en facultad. Y le dijeron que necesitaba formar laboratorios, preparar profesores para que dieran clases de posgrado. Se necesitaba dar unas clases de posgrado para que la escuela se convirtiera en facultad. Pero también le dijeron que necesitaba programas de especialidad, maestría y doctorado en una especie animal, para empezar con las clases de posgrado. Y en ese entonces, con las primeras clases de posgrado, se convertía la escuela en facultad. Entonces él empezó a construir el edificio en donde estamos ahora como la facultad, construyó laboratorios, preparó profesores para dar las clases de posgrado y me nombraron a mí para que hiciera yo los programas de posgrado, especialidad, maestría y doctorado. Entonces, como yo estaba especializado en avicultura, los hice en avicultura. Y después de haber hecho los programas, los presentó el doctor Cyril en la universidad, en la rectoría. Y los asesores del rector dijeron que estaban mal hechos los programas, que había materias que el veterinario no necesitaba. ¿Quién las había hecho? El doctor Bechtold. Traigan al doctor Bechtold para que explique por qué puso todos esos temas que no necesita el veterinario. Fui yo y los de la rectoría me dijeron, mire, usted puso clases de economía y administración y cosas que no necesita el veterinario. ¿Por qué las puso? Porque son necesarias. Bueno, usted hable con el director de la Facultad de Economía y Administración, que es lo máximo aquí en estos asuntos en la universidad, para ver si lo convence, a ver si están bien o mal hechos los programas. Me citó el director de la Escuela de Economía y Administración y fui a platicar con él. Le platiqué de que realmente el veterinario no nomás es médico, sino que es zootecnista. Y la principal función del médico veterinario zootecnista es la producción de bienes a través de los animales para beneficio del hombre. Y ahí se necesita calcular muy bien la cuestión de costos de producción, y le enseñé que el costo de producción de la leche, carne y huevo, por lo menos el 60% es por concepto de alimentos, el 20% por lo menos por concepto de mano de obra,
y otros menos. Es decir, el 80% por esos dos factores son muy importantes, y entonces ahí se necesita la economía y la administración de los recursos. Se convenció, me dijo, creo que están bien hechos los programas. Voy a decir en la rectoría mañana que se aprueben los programas tal como usted los hizo y la escuela se convierte en facultad. Uno de los mayores orgullos que yo tengo es que, siendo alumno, yo pude participar, pude tener de maestros a personalidades muy afamadas. Podría citar, entre otros, al doctor Benjamín Lucio, al doctor Ángel Mosqueda Taylor, y entre otros, también al doctor Bechtold. En ese momento, pues, el departamento estaba en sus mejores tiempos, por decirlo de alguna forma. Lo que llegué a apreciar más fue que tuve maestros como el doctor Alejandro Cuadra, con el que salimos a prácticas, y él, por la fama que tenía, pues podía atender o atendía granjas desde la parte norte del país hasta el sur, y por citar algunos, pues diría desde Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Saltillo, Sinaloa y Sonora, entre otros. Entonces, como estudiante de posgrado, pues tuve la oportunidad de viajar, conocer las oportunidades, los casos que se daban en todo ese tipo de granjas, que es necesario mencionar que en ese entonces existían granjas chicas, medianas y grandes. En todas nos daban facilidades para nosotros llegar de prácticas, y cuando regresábamos al departamento, pues la casa, por decirlo de alguna forma, estaba llena porque el número de casos era abundante, de tal forma que la enseñanza que obteníamos en el campo más la que obteníamos en el laboratorio era de excelencia, porque nada había hecho, nada se estaba haciendo en el campo de la coccidiosis en México, tomando en cuenta que es una enfermedad de lo más importante en el país, la número 1 en el ámbito parasitario y dentro de los primeros lugares en el ámbito general de enfermedades. Entonces fue un primer paso. Yo la especialidad la hice en el periodo 75-76 y lo hice dentro del quinto grupo que acogió el doctor Alejandro Cuadra. Posteriormente, eso sería algunas experiencias iniciales dentro de posgrado, pero posteriormente continué con la maestría, y en ese entonces mi asesor fue el doctor Héctor Quiroz Romero, que dicho sea de paso ya conocía porque yo había sido su ayudante de profesor cuando él era el director de esta facultad. Entonces la trascendencia era bastante, nada se había hecho hasta el momento, y sobre eso nos pusimos a trabajar. El día del examen, que fue el 9 de noviembre de 1978, el jurado pues estuvo formado como director el doctor Juan Garza Ramos, en ese momento director. Como primer vocal estaba el doctor Héctor Quiroz Romero, como segundo el doctor Luis Villaseñor Michel, como tercero el doctor Miguel Ángel Márquez Ruiz, como secretario el doctor Armando Antillón Rionda. Y vean que eso para mí fue algo muy sobresaliente, algo de mucha emoción, pero
yo estoy consciente de que todo ese trabajo pues se debía a la acción de todos. Vale la pena comentar que SUA empezó como la especialidad en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia por ahí de 1972. Obviamente ya pasaron demasiados años y fue hasta 1977 cuando me contrató la UNAM precisamente para trabajar en SUA con unas horas y para coordinar la especialidad de naves. Y cabe la pena mencionar que la especialidad de naves fue la primera en formarse en el sistema de universidad abierta. Y hablando un poquito de universidad abierta, en Inglaterra empezó el Open University, modelos de enseñanza nuevos, diferentes, que ahora ya es la actualidad, pero en aquel entonces, hace 30 y tantos años, era completamente innovador. Fue la Facultad de Veterinaria quien inició, y precisamente con aves. Ya pues siguieron las otras especialidades en bovinos y cerdos. La única carrera que tenía el Open University, la carrera abierta, era precisamente enfermería. Vale la pena comentarlo porque algo más nuevo no podía ser. Y empezamos a organizar el sistema abierto en aves. En aquel entonces eran enfermedades parasitarias de las aves, enfermedades bacterianas, enfermedades virales, enfermedades nutricionales, y se abrió precisamente manejo y alojamiento de las aves, en la cual el servidor tuvo oportunidad de estar escribiendo los modelos de enseñanza y manejo de las aves. Se hicieron varios fascículos y cabe la pena mencionar que pues ya no nos acompaña, pero Benjamín Lucio fue uno de los pioneros en esta área. Junto con Ángel Mosqueda escribió enfermedades bacterianas y virales de las aves. Armando Antillón, junto con López Cuello, escribió enfermedades nutricionales. Reinaldo Moreno, el primer maestro que sacó la facultad, escribió enfermedades parasitarias. Y desde luego también, aunque ya no del departamento de edad, pero Francisco Alonso Pesado, junto con el maestro Ernesto Véctor, escribieron Economía y Administración Avícola. Con eso iniciamos. Y vale la pena comentar, y lo digo con orgullo y satisfacción, que al ser yo el autor e innovador en manejo y alojamiento de las aves, en automático ya tenía aprobada esa materia. Me fue relativamente sencillo pues presentarme con mis grandes maestros que ya mencioné para las otras asignaturas. Y sin querer, y fue precisamente por instancias del doctor Leopoldo Paz, que entonces era el coordinador del sistema de universidad abierta aquí en la facultad, que me dijo, ¿sabes qué? Vas a presentar el examen de especialidad. Y antes de decir que sí o que no, ya estaba presentando el examen de especialidad, y pues me enteré que fui el primero en ser el especialista en producción animal aves o producción avícola en el sistema abierto, en la UNAM. El doctor Paz fue mi asesor de maestría también, y cuando fue director, gracias a él y a un programa de GAPA, pude conseguir y me dio una beca para poder cursar mis estudios de doctorado en la Universidad de Texas A&M. Siendo director de la facultad, el doctor Paz apoyó a muchos estudiantes académicos en ese momento, y cuando yo terminé y me reincorporé a la facultad en 1999, regresé. 6 meses después el doctor Paz me pide ser jefe del Departamento de Producción Animal Aves. 8 años consecutivos tuve el honor de ser jefe del Departamento de Producción Animal Aves. Casi 4 años fueron bajo la dirección del doctor Leopoldo Paz, y fue una época dorada, una época muy hermosa, porque en esos años la Dirección General de Personal Académico de la UNAM tenía un programa de formación de personal académico, y durante esos años todos los alumnos de posgrado, de maestría fundamentalmente, que fueron asesorados por un servidor y otros académicos del departamento, pudimos conseguir
plazas de profesor de tiempo completo. Obviamente el doctor Pash fue un gestor muy importante en ese momento y muchos, más del 50% diría yo, de las plazas de profesor de tiempo completo del departamento que actualmente forman, lo constituyen, fueron producto de ese programa de formación académica. Muchos de ellos hoy realizaron estudios de doctorado, algunos de ellos fueron también alumnos míos, profesores que yo tuve cuando era estudiante. Las cosas que tiene la vida. El doctor Carlos López Cuello fue uno de mis primeros alumnos de doctorado. El doctor Quintana también fue alumno de doctorado mío. Fue una época muy hermosa porque el departamento pudimos extender nuevamente. Para mí lo que pude vivir en estos años, que fueron 16 años de vida académica que tuve aquí en la UNAM, un desarrollo académico extraordinario durante ese periodo en el que el doctor Leopoldo Pash tiene que dejar su segundo periodo para tomar la Secretaría General de la UNAM, pero aún estando allá continuó apoyando muchísimo esta facultad, centros de producción, departamentos. El departamento de producción animal aves creció, pudimos tener una extensión física en su estructura 50%, donde pudimos expandir muchos laboratorios, áreas de oficina. Fue el primer departamento que contó con una red propia de centro de cómputo, contó con conmutador, con teléfonos para todos los profesores, y el servicio de diagnóstico y de investigación fundamentalmente tuvo un impulso muy fuerte, dado por esos alumnos que hoy son profesores y que constituyen en realidad. Yo solamente fui un instrumento en el cual pude contar con gente muy valiosa, extremadamente valiosa, que permitieron poner el nombre del departamento de producción aves muy alto en esos años. El nivel científico, académico, técnico fue muy positivo. En relación al aniversario de 60 años de nuestro departamento, vienen a la memoria evocaciones muy gratas, y creo que podemos afirmar que ha sido un departamento pues fundamental para el desarrollo de la profesión veterinaria en México y de la facultad. De hecho, es algo realmente histórico el salto de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria hacia facultad, en donde se involucran como origen de este cambio las aves y el departamento de producción animal aves, el departamento de medicina y zootecnia, como se llama ahora, de aves. Tiene una tradición también de vinculación con los demás departamentos. Y yo en este sentido quiero referir cómo me incorporé al departamento de producción animal aves. Esto es una historia interesante y que dio ese vínculo para más tiempo. Armando Antillón se había formado en el departamento de patología con la maestra Lynn Schunemann, con la quien me formé yo también, que ella es pues la pionera de la formación del patólogo que se involucra directamente en el diagnóstico y en este tipo de tareas. Realmente la historia de la maestra Lynn en la facultad pues es imprescindible, es de las gentes imprescindibles. Entonces, el que empezó con el asunto de realmente atender la patología especializada en las aves en la facultad pues fue Armando Antillón. Y resulta que en el momento en que yo me había incorporado ya como miembro del personal académico de la facultad, ya como académico después de mi
terminar mis estudios de posgrado, resulta que al poco tiempo es nombrado por la Junta de Gobierno director de la Facultad Armando Antillón. Y entonces Armando Antillón y Benjamín Lucio, pues en un acto de seducción que les fue muy fácil, realmente no les costó trabajo, me invitaron a que yo hiciera el diagnóstico patológico. Y primero, pues tenía yo cierta cuestión de que en realidad nunca lo había yo hecho. Había yo hecho diagnóstico de aves silvestres en colecciones zoológicas, tanto del zoológico de Chapultepec como el de Washington, pero no había yo incursionado en la patología aviar. Y entonces me di cuenta con satisfacción que era un aprendizaje muy grato y muy rápido, porque la intensidad con la que se trabajaba en el departamento, todo el diagnóstico de aves era realmente de miles de casos, pero aparte hay que tomar en cuenta que en esta especialidad un caso son 10 animales o más. Y entonces la forma de aprender allí lo que era la patología aviar, pues fue muy grata y muy rápida por la intensidad del trabajo. Entonces al rato, pues ya podía yo, al poco tiempo, podría yo con satisfacción decir, bueno, pues ya le sé a esto, ¿no? Es decir, ya no me sentía yo principiante, sino alguien que podía aportar cosas. Y este vínculo patología, departamento de patología, departamento de aves, siguió. Es decir, primer vínculo fue Armando Antillón, que en realidad se formó en el departamento de patología y pasó al departamento de producción animal de aves, y estuvo allí hasta que fue director. Y entonces tomo yo la estafeta del diagnóstico patológico, pero esta vinculación se ha dado en más ocasiones. Del departamento de patología que llegaron al departamento de aves está la doctora Norma Calderón, el doctor Néstor Ledesma, el doctor la doctora Teresa Casaubon, el doctor Félix Sánchez. Bueno, entonces ha sido una tendencia y hay que tomar en cuenta aquí una cosa muy importante. Los especialistas en aves del noroeste, ellos se pusieron a sí mismo Asociación de Patólogos y Zootecnistas Avícolas. Entonces, es un área que tiene esas intereses particulares, la patología, la zootecnia, porque es una medicina de grupos grandes y de poblaciones realmente numerosas que tienen que ser atendidas en esta forma. Yo me felicito de haber participado en esta aventura del departamento, pionero en muchas circunstancias, porque también ha sido transformador de personas en una forma realmente espléndida. Dentro del departamento que fue el pionero del posgrado, tuve la satisfacción de dirigirle el programa doctoral a la doctora Norma Calderón, que lo siguió aplicando en aves porque su tesis doctoral fue en cerdos, en las discrasias sanguíneas de los cerdos de la fiebre porcina clásica. Una tesis muy bonita doctoral que menciona la mención honorífica. Pero esta continuación es mágica porque la doctora Calderón a su vez fue la asesora principal de la tesis doctoral del doctor Rubén Merino, que también sacó mención honorífica. Y esa aplicando todo el concepto del conocimiento de la patogenia de las discrasias hemorrágicas, ahora en las aves. Y el doctor Merino estudió la enfermedad de Newcastle, también una tesis doctoral con mención honorífica. Entonces,
El departamento es un puente de formación maravillosa en donde han adquirido sus conocimientos fundamentales y la gran proyección profesional muchas gentes en la historia de la avicultura mexicana, desde los pioneros hasta pues los que están actualmente en la actividad, siempre han sido a través de vinculaciones con nuestro departamento. Esa es una gran satisfacción, que ha sido una idea que ha fructificado a favor del país en una forma muy importante. Dentro del departamento de aves también he conocido a las personas que más quiero, a las que me han sido más entrañables. Mi indiscutible mejor amigo y amigo más querido lo conocí a través del departamento de aves y fue mi profesor, Jesús Estudillo López. Y bueno, para mí fue una de las conocencias humanas más ricas, porque este hombre genial ha sido el aviculturista y el ornitólogo más célebre que uno se pueda imaginar, de talla mundial, y tuve la gran satisfacción de escribir con él juntos un libro muy bonito que se llama Espléndidas Aves Mexicanas. El 16 de mayo del 2009, la comitiva de la Fundación Miguel Alemán, en representación de don Miguel Alemán y su distinguida familia, visitó al doctor Jesús Estudillo López en su laboratorio de vida silvestre, actualmente El Nido, para notificarle que ha sido galardonado con el Premio de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán 2009. Después de un análisis minucioso, los consejeros del Comité de Ecología decidieron de manera unánime que el premio de la emisión 2009 le fuera otorgado a usted por haber logrado la reproducción en cautiverio de numerosas especies en peligro de extinción, contribuyendo con ello a conservarlas para las presentes y futuras generaciones. Por distinguirse como el ser humano que más sabe sobre las aves y por su inigualable creación en su nido. Establecido en la zona urbana y semidesértica de Iztapaluca, Estado de México, en donde el sabio en ornitología, avicultura, geografía e hidrología ha logrado preservar y reproducir a más de 350 especies de aves exóticas, espléndidas, invaluables, y todas ellas en riesgo de extinción. A través de toda una vida de experiencias en las selvas, bosques y humedales, viviendo y conviviendo entre los seres alados, ha logrado conocer los hábitos más íntimos de las especies voladoras, su alimentación, tan diferente en cada ejemplar, sus periodos de fertilidad, sus rituales de reproducción, costumbres de empollamiento. Ha recuperado y multiplicado diversas especies que significaban los últimos ejemplares y preservado el germoplasma de los que ya no existen en su lugar de origen. El doctor Estudillo posee los secretos más reservados del medio ambiente. Para cada especie, ha reproducido su hábitat natural, su temperatura, su flora y su humedad. Así, en El Nido, ha reproducido las selvas de los Chimalapas y la Lacandona, los humedales y selvas del sureste asiático, así como las de la Amazonia boliviana y brasileña. Los conocimientos adquiridos prácticamente desde su nacimiento, hace 76 años, están plasmados en esta obra maestra de la preservación de especies y de la restitución del hábitat natural. En los 60 años del departamento ha hecho muchas contribuciones a este país, a esta facultad y a esta universidad. En los últimos 10 años, una de las cosas muy importantes que se innovaron en el departamento, que fue de nuevo surgimiento, fue un laboratorio llamado Ecomedicina Aviar. Este laboratorio es un laboratorio de biología molecular, genómica, viral, que tiene la intención y el objetivo de caracterizar los virus en las aves silvestres. La razón de esto es por la aparición del subtipo H5N1 de influenza aviar de alta patogenicidad en el sureste asiático, el cual amenazó
a la avicultura de esa zona, y también tenía potencial zoonótico y tenía otro componente que era potencial para afectar y matar algunas especies de aves silvestres. En esos años, por ahí de entre 1997 y el 2005, era una gran alerta mundial. Sabíamos muy poco de estos virus en su entorno silvestre, había evidencia, pero esta nueva evidencia ponía a todo mundo a buscar las maneras de buscar soluciones y generar conocimiento nuevo para poder resolver una posible amenaza en aquellos años. Este laboratorio se gestiona a través de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, con el apoyo del doctor Antonio González Origel, asimismo con la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo del Senacica, Zagarpa, y participamos también otras partes de la academia para poder buscar un camino que nos permitiera analizar esto. La gestión de los recursos permitió montar el laboratorio y poder hacer trabajo de campo que además dio no solamente la formación de alumnos de licenciatura y maestría en esta área de enfermedades infecciosas de las aves silvestres que pudiesen tener impacto en la avicultura nacional. De las contribuciones más importantes de este laboratorio fue que detectamos virus de influenza en su estado silvestre, a partir de aves silvestres, de patos silvestres, y uno de estos virus fue el que se utilizó y se está utilizando como vacuna para proteger a las parvadas del inventario nacional de la avicultura de este país. En el programa de hoy, ¿será posible que Cirilo, el perico al que le gusta el fútbol, deje de lastimarse a sí mismo? Creemos que le va al Santos. Lo hicimos a ver la final y era muy feliz. Cirilo es un perico que grita y se alborota cuando hay partidos de fútbol en la televisión. Pero ahora sus dueños están angustiados porque ha comenzado a picarse, a arrancarse las plumas y a sangrar. Es por eso que decidieron llevarlo al Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Vamos a revisar sus vías respiratorias primero para ver si está sano. Y de hecho algunos como este se llegan a automutilar, pues ya se arrancan las plumas y aparte también se pueden arrancar pedazos de piel y ya sangran y pues ya es una urgencia. Tampoco tiene roces, su frecuencia cardíaca es normal. Lo que sí es que la dieta de esta es incorrecta también. Estos periquitos australianos fueron adquiridos algunos días previos a la consulta. Al parecer, no estaban sanos. Cisneros. Esta es la forma adecuada de manipular a un ave de este tipo. Solamente con el dedo índice y el medio, lo que hacemos es sostener la cabeza y con el dedo pulgar y el meñique sostenemos las patas. Y si ustedes observan, no tenemos ningún dedo sobre lo que es el cuerpo, porque si nosotros presionamos en esta parte podemos sofocarlo. Por medio de la lupa observamos lo que es la parte de la faringe para ver si no tiene algún tipo de exudado que le pueda estar causando daño. Habría que dar recomendaciones de nutrición porque sus plumas no están muy sanas. Aquí, por ejemplo, en la parte final de la cola le hace falta plumas. Esta periquita trae un problema que ahorita vamos a mostrarles. Me pasa un hisopo, por favor. Trae un parásito, un ácaro, productor de sarna, y si ustedes notan, en la comisura del pico tiene una especie de costra. Si no se elimina el parásito, entonces cada vez va a invadir más cantidad de lo que es el tejido del ave, hasta llegar a extremos en que pierden el pico. Es necesario que regrese después de una semana para volver a hacer el tratamiento. Es para mí un honor el que me hayan invitado a platicar un poco con ustedes sobre cuál ha sido
mi relación con el Departamento de Producción Animal Aves, ahora el Departamento de Medicina y Zootecnia de las Aves, en su 60 aniversario, que curiosamente también este es mi 60 aniversario de vida, cosa que en lo personal me da muchísimo gusto por este tipo de relación que tenemos con el Departamento de Aves. Quisiera iniciar primeramente haciendo un reconocimiento a todas las personas que han hecho lo que hoy es el departamento, su construcción, su evolución, etcétera, que han luchado día a día, año con año, década tras década, ¿sí?, para que realmente el departamento sea lo que es hoy. Y es desde los que iniciaron, la historia seguramente ya las van a haber contado, hasta todos los jefes de departamento y todas las personas que estuvieron y que estuvimos ahí para hacer de este departamento lo que hoy es este departamento. Por supuesto, también en lo personal quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en el momento que tuve la oportunidad de establecer una conexión con el departamento, que fue siendo estudiante, es decir, por ahí del 8º, 9º semestre. Me invitaron al departamento de aves, entramos y estuvimos ahí 1 año y medio, 2 años aproximadamente, entrando por servicio social, ahí con el güero, ¿no?, haciendo la maestría en Escobeta y el doctorado en Escobillón, pero muy importante esa labor, y para saber realmente cómo se están haciendo las cosas, desde lavar las pipetas y los tubos de ensayo, etcétera, es una labor sumamente importante. Y ahí fuimos pasando también, pues, durante el servicio social, ¿sí?, que no había paga en ese entonces, entre paréntesis, hoy sí creo, pero no había, pero sí había mucho aprendizaje. Entonces pasamos también a todas las áreas de bacteriología, de virología, serología, etcétera, hasta pasar ya al área de necropsias, ¿no?, que eran los grandes, ¿no?, los de necropsias, y era cuando empezabas tú realmente a hacer el diagnóstico, que es una cuestión fascinante en el mundo de las aves, ¿no?, fascinante. Ya después de estar ahí en el diagnóstico, bueno, pues es que me comentan y me dicen, oye, ¿por qué no te quedas de jefe del departamento? No, jefe del departamento de la parte de diagnóstico, que con mucho gusto hice, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quiero agradecer a toda la gente que estuvo conmigo y sobre todo a los mentores, al jefe del departamento, que básicamente, espero no olvidar a nadie porque no los traigo anotados, pero en aquel entonces el doctor Ángel Mosqueda era el jefe del departamento, al cual estoy muy agradecido, porque también con él hicieron el contacto para entrar a mi primer trabajo, que fue Laboratorios Pfizer, ¿sí?, donde estuve 6 años. También, por supuesto, el doctor Armando Antillón, quien además me dirigió la tesis, y a la fecha seguimos con una amistad muy cercana. Por supuesto, que además siempre en los diagnósticos era, oye, íbamos con Ángel Mosqueda, Ángel, ¿qué es esto? Decía X, y luego con el doctor Antillón, y bueno, ahí venía toda una discusión técnica muy interesante, de mucho aprendizaje. Está el doctor Reinaldo Moreno, que también estaba en el departamento, y por supuesto, y que fue además cuando yo iba a obtener ya el diploma, digamos, de médico veterinario, él fue uno de mis asesores, y estuvo en el examen profesional. Sí, yo dije, pues me van a preguntar de aves, ¿no? Pues ¿cuál de aves? Me preguntaron de fasciola hepática, en fin, ¿no? Muchas gracias, Reinaldo. También, por supuesto, está el doctor José Antonio Quintana, que cuando regresa de España, él es el que nos da la primer clase de zootecnia de las aves. ¿Sí? Muchas gracias, José Antonio, que fue mi maestro, a mucho honor y mucho orgullo, ¿no? Y por supuesto alrededor había otras personas muy importantes, como la bióloga Gloria Oralia Pacheco, en la parte de bacteriología, a la cual estoy muy agradecido porque también me enseñó muchísimas cosas de bacteriología. Estaba Juanito y Adelfo, que nos enseñaron a hacer las HSI y la virus neutralización y otro tipo de técnicas, etcétera, que también fue fundamental para mi desarrollo profesional, cosa por la cual estoy muy agradecido. Y por supuesto, pues estaba también los compañeros, ¿no? Desde Gregorio Rosales, que fue compañero de banca prácticamente, y él nos dijo, métanse por favor, Gabriel Galván, por supuesto Mario Padrón, ¿sí?
también Juan Ignacio García, en fin, toda una serie de personas que hoy en día, ¿sí? Hoy en día son grandes ejecutivos, grandes profesionistas, y mucho, creo yo, ha sido por el Departamento de Aves. Y es por eso que reitero mi agradecimiento por todo lo que hizo el departamento, ¿sí? Por mi persona en esta situación, que, insisto, me permitió entender las bases del diagnóstico y del diagnóstico clínico en lo general, y que me permitieron desarrollarme después en el área de la industria farmacéutica para estar en Pfizer, y de ahí pasar a laboratorio Avimex y diagnósticos clínicos veterinarios. Y por supuesto dejo ahorita también al final otra serie de personas que estuvieron muy relacionadas también, y que en el momento que yo estuve no fue jefe del departamento, que es el doctor Benjamín Lucio, que en paz descanse, y que él fue quien me dio la oportunidad de, a una edad joven, yo tenía 24 años, me invita a dar clases de clínica aviar, lo cual gocé durante 10 años, no cabe duda, para mí es parte de mi vocación, allí lo descubrí definitivamente, y le estoy muy agradecido a Benjamín también por haberme motivado a dar las clases de clínica aviar, ¿no? Entonces, creo que el departamento ha sido una piedra angular para el desarrollo de la avicultura en México. Creo importante que se siga fortaleciendo al departamento, ¿sí? Para que siga apoyando a la avicultura, que cada vez está, por supuesto, en menos manos, más concentrada, pero más complicada. Hay asuntos nuevos que están emergiendo, enfermedades nuevas, etcétera, y que el departamento debe de seguir siendo un puntal para poder apoyar. Bueno, para mí, antes que nada, es un honor poder dar un testimonio como Unión Nacional de Avicultores sobre algo que es relevante para la industria avícola, y son estos 60 años que va a cumplir el Departamento de Aves de la UNAM. A lo largo de la historia, pues hemos tenido un vínculo institucional impresionante con mucha gente que ha sido jefe de este departamento. No quiero mencionar nombres porque estaría omitiendo a alguien que se me vaya en este momento, y no quiero quedar mal con nadie, pero definitivamente a lo largo de la historia esta vinculación ha sido un caso de éxito. Hemos hecho muchas cosas juntos, hemos trabajado diferentes programas avícolas, hemos tenido una relación, sobre todo cuando ha habido brotes de enfermedades muy importantes como el Newcastle, como la influenza aviar, de la mano. Hemos hecho pues prácticamente diferentes tareas juntos, y hay una serie de gentes que han emanado del Departamento de Aves que son grandes investigadores, que no solo trabajan en la industria avícola, sino en Estados Unidos y en otros países, que le han dado prestigio al Departamento de Aves, a la UNAM y a la propia industria avícola mexicana. En las últimas ocasiones, de hecho, hemos vinculado en lo que viene siendo el brote de influenza aviar H7N3, que, como ustedes saben, afectó muchísimo a la industria avícola mexicana, porque es una cosa que a nivel mundial es catastrófica, al Departamento de Aves de la UNAM como miembro de la Comisión Auxiliar de Sanidad Animal, trabajando juntos con otros entes y con el gobierno federal para ver cómo controlamos y erradicamos esta enfermedad que definitivamente, bueno, pues ha puesto a México en los ojos del mundo. Y bueno, pues hemos trabajado otro tipo de programas. Hemos estado últimamente también muy de la mano con las jornadas de medicina veterinaria que se hacen cada año en el Departamento de Aves. Y bueno, esta relación ha sido exitosa a lo largo de la historia en beneficio de la industria avícola y por supuesto de la propia UNAM. Hemos también celebrado convenios con la dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria, donde está también ubicado el departamento, a lo largo de la historia, que ha permitido también un vínculo de ganar-ganar, haciendo algún tipo de becas, haciendo algunos trabajos, haciendo trabajo de tesis que vayan en beneficio de la industria, ¿no? Últimamente incluso buscamos incidir un poco en lo que viene siendo el programa de trabajo de la propia universidad, dado que pensamos que hace falta también que emanen de ahí, de la Facultad de Medicina Veterinaria, gente que esté mucho más interesada y comprometida con la industria avícola y que tenga más bien una especialidad, ¿no? Yo lo que puedo decir es que a lo largo de estos 60 años esta industria
la Unión Nacional de Avicultores junto con la UNAM y el Departamento de Aves en específico, pues van de la mano. Va a cumplir 60 años el departamento y la Unión Nacional de Avicultores se puede decir que va a cumplir 60 años ya dentro de un año y medio, o sea que somos casi de la misma fecha de nacimiento. Y les agradezco la oportunidad de dar este testimonial. Muy amables, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Rosario Cortés. Nadia Prado Ramírez. Nicolás Astré Calderón. Itzel Beatriz Aguilar Vázquez. Guillermo Rocha Rosas. Georgina Romero Domínguez. María Teresa Casobón y Huguenín. Rubén Merino Guzmán. Arturo Espejel Nambu. Silvia Morales Espinosa. Guillermina González Munive. Juan Rubén Carmona Medero. Magdalena Escorcia. Gary García Espinosa. Estefanía Lara Cruz. Ivonne Mesa Madrid. Omar Didier Vázquez Rojas. Elizabeth Cobo Hernández. Juan Yaniledes Rojas Segura. Karen Matu Sánchez. Aneta Lin Torres Torres. Ariasna Nayeli Acosta Carrillo. Oscar Ibarra Maldonado. María de Jesús Lisbeth Miranda Antonio. Juan Carlos Morales Luna. José Antonio Quintana López. Xochitl Hernández Velasco. Reinaldo Moreno Díaz. Néstor Ledesma Martínez. Odette Urquiza Bravo. Fernando Chávez Maya. Carlos López Cuello. Marco Antonio Juárez Estrada. Graciela Ramírez Salinas. José González López. Alfredo Amadeo Díaz Estrada. José Alberto Ramírez Ortega. Joaquín Luna Zaragoza. María Castro Hurtado. Norma Angélica Rodríguez Castellán. Andrea Juárez Murguía. Félix Domingo Sánchez Godoy. Gabriela Gómez Verduzco. Norma Leticia Calderón Apodaca. Leopoldo Paz Martínez.